Atención, atención, inversores en CEDARS. Interesante ver el ETF IWM. Ok, antes de arrancar, para los que no sepan, tenemos la posibilidad de invertir en ETFs. ¿Qué es un ETF? Básicamente es un fondo común de inversión que cotiza en bolsa. Y lo podemos hacer a través de CDRs, gracias a BIMA, que nos da la posibilidad de invertir en este tipo de instrumentos. Y como les comenté, son fondos comunes de inversión que cotizan en bolsa y replican el movimiento de un índice en particular. O sea, la mayoría de los ETF son de gestión pasiva porque siguen un índice y no tienen que fijarse qué activo comprar, sino lo único que tiene que hacer es fijarse lo que tiene ese índice, qué activos tiene ese índice y directamente comprarlos. No tiene que pensar nada al fondo. El gestor del ETF de gestión pasiva, en síntesis, no tiene que pensar absolutamente nada. Tiene que ver lo que está en la lista del índice, comprarlo y listo. Bueno, eso sería la breve introducción y lo que vamos a ver básicamente este ETF que me parece interesante, que es el IWM, que básicamente invierte en 2.000 empresas de Estados Unidos que de pequeña capitalización. ¿Qué quiere decir? Son las empresas pymes acá de Argentina, por citar un ejemplo. Ahora sí, tenemos la lista de BIMA de los CDR que invierten en ETFs. Prácticamente por ahora tenemos 9. Y lo que vamos a ver, como les comenté, es el IWM, que el ratio es 10 a 1. O sea, tenemos que comprar. Podemos en realidad comprar un CDR, pero si queremos tener una participación entera en este ETF, tenemos que comprar 10 CDRs. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer a la hora de invertir en un instrumento financiero como un ETF es ver la hoja de datos. El gestor, en este caso del IWM, es la gestora eShares de BlackRock y lo que tenemos que hacer es descargarnos la ficha informativa acá. Hacemos un clic y nos va a aparecer la hoja de datos básicamente y dice, ¿por qué IWM? Exposición a pequeñas empresas, como les había comentado, que son las pymes de Estados Unidos. Acceso a 200 empresas, 200 acciones de empresas de baja capitalización en un solo fondo. Se utiliza para diversificar la asignación de acciones de los Estados Unidos y buscar el crecimiento a largo plazo en su cartera. O sea, lo que vamos a ver es que es, a mi entender, muy útil para diversificar la cartera. Ya vamos a verlo. Y bueno, vamos a ver el crecimiento. Acá muestra un crecimiento hipotético. Si hubieran invertido $10.000 en el año 2000, a la fecha tendrían aproximadamente unos casi $70.000. Bastante impresionante. Y dice acá el crecimiento hipotético del gráfico de $10.000 refleja una inversión hipotética de 10.000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron. O sea, ya está incluida todas las comisiones que le cobra el fondo. Y acá tenemos las posiciones principales, o sea, las empresas pymes de Estados Unidos que tienen mayor peso en el fondo. Bueno, fecha de lanzamiento en el 2000. Y el índice que sigue, acuérdense que es de gestión pasiva, es el Russell 2000. A ver, otra cosita más. Comisión de gestión 0,19% anual en dólares. Y acá tenemos el desglose por sectores. El que tiene más peso es el sector financiero, seguido por el de salud. Ahora vamos a otra página interesante que es Track Insight, que también es gratuita. Les voy a dejar el link en la descripción y vamos a ver una comparación entre el IWM y el SPY, que también lo tienen en CDR y es el más común que van a escuchar por televisión por todos lados, el SPY. Vamos a ver otra cosita que le quería mostrar. Bueno, el índice de referencia que compara los dos. El IWM sigue el Russell 2000 y el SPY sigue el S&P 500. A ver, otra cosita más interesante. Exposición. El IWM, el 91% del total del fondo invierte en Estados Unidos y un poquito, el 1,89%, invierte en otros países. Y después tenemos el SPY,
que el 98,59% invierte en Estados Unidos y tiene un poquito, casi nada, 0,13% en otros países. Y acá vemos los sectores para compararlos. Prácticamente el SPY invierte todo en las tecnológicas, el 40%, y el IWM invierte el 16%, el mayor peso, en salud, como les había comentado. Y después acá el peso de las principales 15 participaciones, o sea, el peso de las 15 principales empresas, un 5,80 en el IWM y un 40% acá. Hay que hacer una observación, el SPY. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras 15 empresas, por ejemplo, de S&P, eh, tienen el el 40% del peso del comportamiento del índice. O sea, está más concentrado en las primeras empresas acá, en Apple, Microsoft, en las tecnológicas, el comportamiento del índice en el caso del SPY. Y en cambio, en el IWM está más diversificado, o sea, vean que las primeras empresas tienen 0,51%, o sea, el peso de cada empresa es menor. Acá está más concentrado en S&P, SPY. O sea, por ejemplo, si se destruye Apple, ya prácticamente el índice SPY está condenado a bajar y casi va a bajar lo que baja Apple. Si baja, por ejemplo, 5% Apple, es más que seguro que el SPY baje casi un 5%. Eso es para que más o menos entiendan lo que les quiero decir. Y ahora sí, vamos cerrando. La última página interesante es etfrs.com, que es una herramienta bastante buena, que lo que pueden hacer ustedes es ver qué superposición tienen dos ETFs, o sea, qué activos tienen en común. Para este ejemplo vamos a poner fondo 1 IWM y para fondo 2 vamos a dejar el SPY. Y hacemos un clic en Fin Overlap a ver qué superposición tiene. Y bueno, lo interesante es que 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que el IWM no tiene ningún activo del SPY y viceversa. El SPY no tiene ningún activo del IWM. O sea, no hay activos o empresas en común. Esto es bastante bueno para diversificar la cartera. Porque ¿qué hacen muchos? Bueno, invierten en el SPY y también en el otro ETF que se llama QQQ. Y si ustedes hacen un clic en Fin Overlap, van a ver que el 47%, o sea, hay superposición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 17% de los activos del SPY está también en el QQQ. Y el 84% de los activos de QQQ están también en el SPY. O sea, no hay diversificación. Por lo tanto, a mi modo de ver, es interesante tomar en cuenta el IWM para diversificar una cartera en Estados Unidos, ¿no? En la economía de Estados Unidos. Lo que pueden hacer es comprar el CDR del IWM y después, en particular, si les gustan las tecnológicas, hacerlo de manera particular. Por ejemplo, comprar un CDR de Apple, un CDR de Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería mi opinión. Cualquier duda, ya saben, en los comentarios les voy a dejar el link de las páginas que vimos. Y si les gusta mi contenido, ya saben, hay en la descripción unos links de Mercado Pago, como un super gracias de 500, 1000 pesos, etcétera, que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos.